Ir en la Biblia, acompáñenme a Eclesiastés. Estamos siguiendo una serie de estudios hace un tiempo. Hoy es el 10º, es la 10ª exposición sobre Eclesiastés. Ya pasamos la mitad del libro. Ha sido de mucho ánimo, a pesar de Eclesiastés, pues uno lee Eclesiastés y decís, es complicado. Pero es precioso, las cosas que Salomón está reflexionando en este libro de sabiduría es tremendo. Así que vamos a leer el pasaje que nos toca hoy, capítulo 7, versículo 1 al 14, y luego vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude en esta mañana. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por esta mañana y por esta convocatoria que has hecho a tu pueblo de poder congregarnos juntos frente a tu palabra y delante de ella, como leíamos al principio, temblar. Es tu palabra, es tu voz, como cantamos, es tu voz de amor y de autoridad. Por eso, por medio de ella, Señor, ayúdanos a comprender tus propósitos. Señor, rogamos que rompas ese duro suelo que hay en nuestros corazones, que muchas veces nos impiden ver tu glorioso amor en Cristo. Señor, en su nombre te pedimos, Padre, nos ayudes a recorrer este pasaje y a deleitarnos realmente en tu consejo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una frase, a mí me gustan las frases, pero hay una que usamos mucho, una frase posiblemente de las más mentirosas que usamos. Se usa en todos los idiomas, se usa en todas las culturas, se usa incluso más allá de las creencias de uno, sin importar el estrato social, sin importar si uno se encuentra entre amigos, si uno está en su trabajo, si uno está en su familia, sea con quien sea, usamos esta frase. Tampoco consideramos las circunstancias, y posiblemente ahí radica
el por qué esta frase es muy mentirosa cuando la decimos. Mentimos con esa frase o esa pregunta y con la respuesta a esa pregunta. Y es, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Y seguimos. Esa es quizá una de las... Y pecamos, ¿no? Y hacemos pecar a otro, preguntándole, ¿cómo andás? Bien, re bien. Y seguimos. Por eso no hay que responder apresuradamente a ciertas preguntas, hay que pensarlas. Y Salomón, acá, el autor de Eclesiastés, ya anciano y ha experimentado ya mucho en su vida, lo hemos leído, de alguna manera, Salomón podría respondernos a esa pregunta. ¿Cómo, si le preguntáramos a Salomón, ¿cómo está Salomón? Bueno, Eclesiastés es de alguna manera una respuesta a cómo él está en su vida y cómo él considera las cosas debajo del sol. Y él podría respondernos genuinamente a esa pregunta, pero nos dejaría pensando. Y ese es el objetivo de Eclesiastés. Dejar pensando al lector, dejar pensando al que está considerando la sabiduría de Salomón. Salomón no quiere que el que lee llegue a conclusiones teológicas concretas. Salomón no quiere eso. Salomón no quiere que usted considere imperativos claros, que usted sepa, bueno, usted tiene que obedecer esto, tiene que hacer esto, aquello. Muchas veces vamos a la Biblia buscando eso. No, Salomón no quiere usar estos medios que usa él para hacernos detener en el camino y pensar, reflexionar acerca de lo que él está hablando, usar nuestras limitadas facultades para tratar de entender cómo son las cosas, el verdadero valor de las cosas. Y lo más importante que nos va a decir al cerrar el libro, la Nueva Biblia de las Américas dice la conclusión, en el capítulo 12, versículo 13 y 14, la conclusión, cuando todo se ha oído, es este tema: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esto concierne, esto es el todo del hombre, dice la Reina Valera. Esto concierne a toda persona. Y la forma que Salomón hace o usa para llevarnos a considerar esto es por medio de diferentes proverbios. Y acá lo hace, lo que hemos leído. De frases prácticas para entender el significado, lo hemos leído ahí, el significado de la vida y la muerte, la diferencia entre esta corrección sabia y la risa del necio o la risa irresponsable, sobre saber esperar en Dios, sobre esperar lo que Dios va a hacer y no apresurarnos, esperar en Dios. Frases sobre el valor de la sabiduría. Muchas veces, si usted lee Proverbios, que los escribió Salomón también, muchos de ellos, también hablan mucho y sobre todo, de nuevo, considerar el carácter de Dios. El carácter de Dios y en especial la soberanía de Dios en todo esto. En todo lo que vivimos. De hecho, como titulamos el estudio de hoy, vivimos en el mundo de hoy y de Dios. Dios ha hecho este mundo y como creyentes tenemos que considerar que Dios es soberano y está al control de todas las cosas, no solamente en la adversidad, sino principalmente también en los tiempos de bonanza. Dios ha hecho lo uno como lo otro. Y es muy importante saber de que este mundo es el mundo de Dios y Dios controla absolutamente todo lo que pasa en este mundo. Por eso el tema de nuestro pasaje de hoy es que el creyente vive en el mundo de Dios, bajo las normas de Dios, y por lo tanto necesita la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios para saber cómo vivir. Uno necesita, ¿y dónde vamos a encontrar esa sabiduría? Bueno, en su palabra. Uno no puede divorciar vivir con sabiduría de lo que es el consejo de Dios en su palabra. No podemos. ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría, como describe Santiago, muchas veces es terrenal y hasta diabólica. ¿Por qué? Porque está manchada de nuestra condición de pecado. Y entonces yo necesito la sabiduría de Dios.
este es el mundo de Dios, estoy bajo las normas de Dios y entonces necesito la sabiduría de Dios para vivir en este mundo. ¿Usted sabe cuánto, mi hermano, sabe cuánto tiempo de vida le queda? ¿Se lo ha preguntado? ¿Honestamente sabe? No, no lo sabe. Así como el creyente no sabe el día ni la hora en que va a regresar el Señor Jesucristo a buscar a la iglesia, ningún ser humano sabe cuánto tiempo de vida le queda en este mundo. Y entonces es importante pensar cómo vamos a vivir el tiempo que nos queda. ¿Cómo me estoy preparando para ese día? ¿Cómo? Es un tema que tanto el creyente como el no creyente tiene que considerar, tiene que detenerse en el camino y pensar, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? ¿Por qué? Porque como menciona Pablo en Filipenses, toda rodilla finalmente se va a doblar delante de la presencia del Señor, y en Romanos 14 dice que todos van a tener que dar cuenta delante de Dios. Entonces uno tiene que considerar, tiene que detenerse y tiene que preguntarse, ¿estoy preparado para ese día final? Que usted no sabe cuándo es. Ni yo sé. No lo sabemos. Dios es quien en su soberanía ha establecido los tiempos de todas las cosas. Todas las cosas están en sus manos. Entonces debemos pedirle a Dios sabiduría para vivir, sea cual sea la circunstancia que usted vive. Hay que pedirle a Dios sabiduría. De hecho, es Dios quien nos puede enseñar. Dios es el que nos puede enseñar. Por eso, antes de arrancar con el versículo 1 de capítulo 7, capítulo 6, versículo 12, dice: porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Es Dios. Son preguntas retóricas que Salomón hace. Es Dios el que sabe cuál es el bien del hombre. Es Dios el que va a enseñar al hombre qué será después de él debajo del sol. Es Dios el que nos puede enseñar. Entonces, tengo que pedirle a Dios que me enseñe a detenerme y a pensar, en primer lugar, qué es lo mejor en cuanto a la vida y a la muerte, que es lo primero que habla del versículo 1 al 4. Eso es lo que trata acá, en los asuntos de la vida y de la muerte, en primer lugar. Pero antes pone esta comparación, hace uso de esta figura retórica de mejor es esto que aquello. Mucho lo usa Salomón acá, y es muy interesante, es para marcarlo. Mejor es esto que aquello, mejor es esto que aquello. Lo dice versículo 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Acá usa, hay en el español no lo podemos notar, pero es muy interesante, muy entretenido escucharlo cómo lo lee un judío, un hebreo, porque usa, se lo voy a decir como yo lo escuché, no que yo sepa hablar en hebreo. Shem mim shemen, es como un juego de palabras. Que nosotros no lo podemos ver. Acá dice la buena fama es mejor que el buen ungüento. Algunos parafrasearon esto y dijeron la buena fama es mejor que el buen perfume. O sea, usar unas palabras similares. Y así usa Salomón. No lo podemos dimensionar incluso a este tema, pero para el oriental, nosotros conseguimos perfume, vamos a la farmacia y son caros algunos, pero para el oriental, para el judío, el buen perfume era muy caro. Era como tener una Ferrari, una cosa así, piénselo, o alguna cosa que usted jamás pueda tener. Bueno, así lo pensaba el judío. Uno puede recordar cuando Judas se quejaba de que cómo van a desperdiciar ese perfume con el Señor Jesús, que rompieron el frasco de alabastro. ¿Recuerda esa escena? Bueno, ahí está. Para el judío era muy caro, era muy valioso. Y ahí está la comparación.
con alguien que la gente admira por su integridad, que es aún más valioso. Eso está diciendo Salomón. Porque con cada comentario que hacemos o con cada acción que emprendemos, construimos o destruimos nuestra imagen. Y acá Salomón dice, mejor es la buena fama o el buen nombre que el buen ungüento, que lo más caro que uno pueda pensar. Y uno acá tiene que detenerse y pensar en esto, es el carácter de uno el que está en juego. Y para el cristiano es la imagen de Cristo la que está en juego, formándose en el creyente. Por eso muchas veces la gente ve nuestro carácter o nuestro nombre y enseguida lo asocia a, claro, este es cristiano, este va a la iglesia todos los domingos, este lee la Biblia. Bueno, a ver cómo es su vida. Se asemeja a lo que es el carácter de Cristo. Y solo para poner ejemplos, ¿no? ¿Cómo se lo conoce a usted, mi hermano? ¿Cómo me conocen a mí? Se lo conoce como una persona alegre, pero no la alegría hueca, no. Sino alguien, o por tener un espíritu crítico, se lo conoce por estar a la defensiva de todo, por ser alguien compasivo, manso. ¿Cómo se lo conoce? ¿Tiene fama usted de decir la verdad absoluta o inventa historias difíciles de creer? ¿Viste? Hay gente que hace eso, pone en juego su integridad mintiendo para quedar bien con los demás. Hay gente que le pesa mucho el quedar bien con los demás y entonces pone en juego su integridad. ¿Es generoso con lo que tiene o peca de tacaño? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es mi vida, mi hermano? El carácter es como es y trabajamos en ello por medio del consejo de Dios en su palabra. Es su palabra la que puede transformarnos y tarde o temprano nuestra vida se va a conocer. Nuestra vida se conoce. Por eso, mi hermano, trabaje por un buen nombre, no para usted mismo, sino para la gloria de Dios. No para ser popular usted, sino para que el Señor sea conocido. ¿Sí? Recuerda, para que Él sea glorificado. Recuerda Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que su nombre sea glorificado y usted sea muy popular. No, para que Él sea glorificado, para que el Señor sea glorificado en nuestra vida. Y entonces parecería Salomón considerar ahora estos dos extremos de la vida, el nacimiento y la muerte. Y la integridad de uno pasaría a ser como el estado intermedio, ¿no? O sea, cómo es mi vida es el estado intermedio y Salomón considera los extremos, la vida y la muerte. Y así como el nombre y la integridad de uno es más valiosa que un perfume caro, así es mejor considerar, dice acá, la muerte que el nacimiento. Es mejor, dice. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cómo es mejor? Parecería una afirmación como muy negativa. ¿Cómo es mejor el día de la muerte que el del nacimiento? El final de nuestra vida, dice, es mejor. La vida es dura. La vida es dura y mejor es morir. Eclesiastés lo dijo en el capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, y empieza a reflexionar acerca de que, bueno, es mejor morirse, pero acá el tono que usa Salomón es otro, porque tanto el día del nacimiento como el de la muerte ofrecen algo y nos deberían llevar a reflexionar en algo, aunque sí va a enfatizar el día del luto. Si usted lee, enfatiza en eso, y algunos puntos de esto, algunos prefieren pegar el salto de esto, porque obviamente lo quieren evitar o quieren darle un tinte más cristiano a este tema de la muerte, y saltan, por ejemplo, a Filipenses capítulo 1, se los leo rápidamente, porque esto es una realidad. Para el cristiano, para el creyente, la muerte es así como lo veía Pablo, capítulo 1, versículo 20, la segunda parte del versículo 20 dice: también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte,
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Eso es la mirada que Pablo tenía y está muy bien, no es incorrecto pensar en esto. El creyente espera con ansias su encuentro final con el Señor. Ese es el anhelo profundo que tiene el creyente y es la insatisfacción permanente que tiene el creyente, la ausencia de su Señor. Y entonces está bien pensar así, pero Eclesiastés no está pensando de esta manera. Y enseguida nos va a aclarar el propósito de estas palabras. Por eso dice, versículo 2, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. La Biblia de las Américas dice, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Interesante, porque la razón principal de el día de la muerte, que es mejor que el día del nacimiento, es porque paradójicamente la muerte tiene que enseñarnos sobre la vida. La muerte tiene que enseñarnos sobre la vida. Esta semana una hermana comentaba en la reunión de oración acerca del fallecimiento de una vecina. Y quizás muchos la conocen, pero por gracia de Dios escuchó el Evangelio. No sabemos de qué manera Dios haya obrado en su corazón o no, no lo sabemos. Pero sin duda quienes quedamos de este lado, que todavía vivimos, esto nos deja pensando. Nos deja pensando. Y es bueno pensar. Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Matthew Henry, un comentarista, resume esta frase y dice, nos hará más bien ir a un funeral que a una fiesta. Nos hará más bien ir a un funeral que a una fiesta. Sin duda, a ver, no es lo mismo, obviamente, un nacimiento. Hoy veo un bebé y vino como anillo al dedo. Un nacimiento, un baby shower, un cumpleaños, obviamente es muy diferente a un funeral, a una casa velatoria, a un entierro. A ver, Germán, ¿qué está mal ir a un cumpleaños? No estoy diciendo eso. No está mal. Está mal alegrarse en un evento similar, en un casamiento. No estoy diciendo eso. No, y siempre y cuando se busque la gloria de Dios en eso. Pero cualquiera de nosotros puede reconocer que incluso en esas cosas hay cierta frivolidad, hay cierta superficialidad. Uno tiene que ser honesto y decir, sí. Por eso nuestra cultura y nuestra forma de pensar va en contra de esto de reflexionar y de pensar que esto es una realidad inevitable. Nadie quiere pensar en morir. ¿Cómo te vas a poner a pensar en eso? Por eso, nadie prepara su vida para eso. Y eso es lo que está diciendo Salomón. Mejor es el día de luto porque nos prepara. Moisés escribió un salmo, muchos lo conocen, Salmo 90, versículo 12, dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, ¿para qué? Para que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. ¿Usted sabe cuántos días le quedan? No lo sabe. Nadie lo sabe. Pero eso nos debería llevar delante de Dios
a pedirle, Señor, enséñanos. Enséñanos. Por eso, hace mucho que no lo hago, pero asistir a un funeral nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace, de alguna manera, nos lleva a considerar lo valioso de cada día. Empezamos a contemplar la vida con una sobriedad diferente. Queremos morir bien. El cristiano quiere morir bien. Y eso lleva toda una vida de preparación. Toda una vida de preparación. Llegar y decir, como Pablo le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Mi vida la he preparado para eso. Hay personas que escalan montañas. Yo sé que hay hermanos que les gusta esa adrenalina. Yo no estaría dispuesto. Pero pensaba en eso, en que si una persona escala una montaña y de repente se encuentra colgado en el borde de un precipicio, y de repente se encuentra aterrorizado en el precipicio, ese momento no es el lugar para aprender los procedimientos de emergencia que se necesitan para una escalada. No es ese el momento. La persona que escala se prepara antes, mucho tiempo, de muchas maneras. Hay que aprenderlo antes de iniciar esta aventura, esta expedición, esto de escalar. Y de la misma manera tenemos que empezar a aprender sobre la muerte ahora. No cuando llega ese día, no cuando llega la enfermedad, no cuando a un familiar o alguien. No, es ahora que hay que empezar a pensar. Y eso es lo que quiere Salomón. Que pensemos que mientras aún estamos sanos, antes que nos ciegue la negación, porque muchas veces cuando llega la crisis o la enfermedad, hay personas que se niegan a esa situación. Y antes que luchemos por una esperanza que se va apagando, uno tiene que ahora pensar. Y eso es lo que Salomón quiere hacer. Por eso, en la segunda parte lo que hace es mostrar este contraste entre corazones sabios y corazones necios, con este tema de la vida y de la muerte, y ahora lo lleva al plano de nuestro segundo encabezado, que es en cuanto a las opiniones. Es muy importante también. Leemos versículo 5, dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. La reprensión del sabio es una crítica o una censura constructiva, es que alguien nos diga algo y que sea algo constructivo, es alguien que se le acerca a usted para ayudarlo a corregir algo con sabiduría de Dios realmente. Quiere corregirlo en alguna conducta inmoral, en alguna cosa en contra de Dios y que a la vez es destructiva para su vida, y se le acerca una persona y cuando viene un hermano y le da este consejo bíblico, usted no lo puede rechazar porque Dios está mandando a ese hermano, si es un consejo bíblico, ¿sí? No si es su propia opinión. En Mateo 18 el Señor Jesús habló de cómo tratar estos asuntos humanos y entre hermanos principalmente. Y ahí en Mateo muchas veces, una sola vez se dice si te oyere tu hermano, una sola vez, pues ya está. Si te oyere, ya está. Pero como 3 o 4 veces se repite si no te oyere, si no te oyere, si no te oyere. Y todo un paso, un proceso de cómo se trata esta falta de oír el consejo del hermano. Proverbios 12:1, Salomón escribe y dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es ignorante. Entonces es sabio escuchar la reprensión de los sabios. Y el contraste es la canción de los necios. ¿Qué es esta canción de los necios? ¿Qué se puede aprender de la canción de los necios?
Y algunos consideran que esto es la alabanza o la adulación, o cuando alguien lo infla con palabras a usted y le dice cosas muy bonitas. Esa es la canción de los necios, es posible, pero la palabra que se usa para canción, principalmente en el Antiguo Testamento, se habla para hablar de canciones concretas, de canciones que se cantaban en esa época. Y esto me llevaba a pensar en esto de las canciones o la música contemporánea. No voy a hacer una crítica a la música contemporánea, pero a veces vemos la música actual y nos aterramos. Los que somos medio chapados a la antigua, escuchamos, no sé, no voy a hablar de ningún estilo porque capaz que a alguno le gusta algún estilo musical y uno se escucha letras o cosas y decís, uff. Pero uno no se tiene que aterrar. ¿Por qué? Porque vaya a la música de su época. Si usted es más antiguo, vaya y se va a descubrir de que va a encontrar la misma necedad. La misma necedad. No es una cuestión de épocas. No es una cuestión. ¿Por qué? Porque la misma necedad sale del mismo corazón pecaminoso. O sea cual sea la época. No es un tema de épocas. Incluso el versículo 10 nos va a decir que no es sabio decir que los tiempos pasados fueron mejores. No es sabio eso. Es un tema relacionado al corazón necio y al corazón sabio, que es lo que pone en contraste. Y usted me puede decir, sí, está bien, Germán, pero mi época, y siempre sale alguna persona que te dice, no, en mi época esto, aquello, mis padres me contaban, mis abuelos me contaban, y no era así, era... Pero mi hermano, no permita que su corazón le hable de esa manera, porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por personas de todas las épocas. El problema del pecado estuvo en todas las épocas. La misma carga pecaminosa llevó a nuestro Señor a la cruz y por lo tanto la necedad es algo que ha caracterizado el corazón del hombre en todas las épocas. No hay una época mejor y no va a haber una mejor, porque el problema es el corazón del hombre. El Salmo 14 y el Salmo 53 empiezan de la misma manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la misma frase que el ser humano ha repetido durante toda la historia. Y en contraste, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso, si alguien a la luz del Evangelio, a la luz de las Escrituras, viene a decirle algo, no cierre su oído. No vaya tras las canciones de los necios. No vaya tras eso. ¿Por qué? Bueno, versículo 6 da la razón. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Es una frase rara, esto del estrépito de los espinos debajo de la olla. Hay una versión en inglés que dice, pues como el crepitar de los arbustos espinosos bajo una olla, así es la risa del tonto. Y esto también es vanidad. Los que les gusta hacer fuego o asados o tienen la suerte, ¿no? La fortuna de hacerse un asado cada tanto, sabe que va a tener que hacer el fuego y si tira, no sé, las piñas o tira cualquier porquería con espinas, va a empezar a hacer muchísimo ruido y fuego de golpe. Pero así es la risa del necio, del tonto, es mucho fuego, mucho ruido, pero se apaga enseguida y no sirve para nada. No sirve para nada. Las risas, las canciones huecas no hacen otra cosa que tapar la realidad o hacer que las personas escapen de ella. ¿Vieron cuando esas personas ponen la música a todo fondo y necesitan ruido, necesitan música, necesitan un batifondo tremendo? ¿Para qué? Para escapar de la realidad. Porque prefieren lo efímero, prefieren el ruido, prefieren no pensar, prefieren que no se nos pregunten cosas importantes, sino que se nos hablen de cosas intrascendentes. Preferimos el entretenimiento momentáneo a tener que enfrentar la realidad. Mejor es la casa de luto, por supuesto,
Por supuesto que es mejor la casa de luto. Y eso lamentablemente afecta obviamente al incrédulo, pero también al creyente. También afecta al creyente. A veces preferimos cosas efímeras. A veces preferimos, y eso lo podemos trasladar a los medios de gracia. ¿Qué preferimos? Y preferimos, no sé, un devocional medio positivo, una cosita, una lectura cortita, en lugar de ponerme a meditar en la Biblia. Preferimos eso. Y prefiero juntarme con algún hermano, a tomar unos mates, a charlar, que a ponerme a orar, a luchar en oración. Prefiero algún evento copado, como dicen los, que ir a la casa de Dios con mis hermanos. Prefiero luces, prefiero a enfrentarme cara a cara con Dios por medio de su palabra. Entonces, escuchar la crítica constructiva de un amigo piadoso, de un hermano, nos puede ayudar mucho. Eso es lo que está diciendo Salomón. Nos puede ayudar un montón. Así podemos evitar la necedad de nuestro corazón. Los sabios van a decir todo lo que dice Eclesiastés. Van a decir que vivir para el placer y trabajar para la ganancia egoísta es luchar contra el viento, es vanidad. Nos van a decir que Dios tiene un tiempo para todo, que incluso un tiempo para nacer, un tiempo para morir. El sabio nos va a decir que dos son mejores que uno a la hora de afrontar dificultades y a la hora de enfrentar las pruebas de esta vida. Nos van a decir que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, y entonces debemos tener cuidado de lo que decimos y de cómo vivimos. Eso nos va a decir alguien sabio. Nos va a decir que el dinero nunca va a satisfacer nuestra alma. Nunca. En resumen, nos va a enseñar a no vivir para hoy, acá debajo del sol, sino para la eternidad. El sabio va a hacer eso. Por eso, sea sabio, mi hermano, y vaya a los lugares donde puede recibir una corrección sabia y vivificante. Vaya a esos lugares, lea la Biblia, como nos recordaba Colby, como nos recuerda el pastor Ricardo, lea la Biblia. Escuche predicaciones centradas en Cristo y llenas del Espíritu Santo. Vaya a eso, pase tiempo con personas que tienen más tiempo en este peregrinaje. Más tiempo, posiblemente, no sé qué crecimiento, pero que buscan seguir creciendo en el Señor. Acérquese a esas personas. Cuando escuche algo serio sobre cosas espirituales, no se ría. No es gracioso. Es muy serio lo que está diciendo, porque de esto depende esta preparación para la muerte. ¿Se da cuenta? Es tremendo. No se ría. Tome en serio lo que Dios dice en su palabra. Tómelo en serio. Hasta el sabio, no va a decir Eclesiastés, versículo 7, puede volverse tonto. Se puede entontecer si se le da poder. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Si le dan poder o si incluso lo sobornan con dinero. Pero Germán, esta persona no era sabia. Entonces ni la sabiduría nos exime de esto. De nuevo, esto corrompe el corazón. Por eso el consejo, fíjese, versículo 8, la primera parte dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Es mejor ver, esto es como una mirada a largo plazo, es mejor ver cómo termina todo que el principio. Es tratar de tener esta mirada y no reaccionar inmediatamente ante las circunstancias. Es ver, a ver cómo termina. Muchas veces hay personas que nos aconsejan, ¿qué libro estás leyendo? No, de fulano, alguien contemporáneo. Pero también recomiendan leer a alguien que ha muerto, porque uno ya puede ver el final de la vida. Uno puede ver cómo terminó en su fe. Muy importante. Y acá Salomón tiene esa idea. Mira a largo plazo. Y agrega, versículo 8 en la segunda parte, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Y acá quizá es confuso esta palabra sufrido, porque sufrido no es alguien que está sufrido,
que le duele todo, no, sino que es literalmente alguien paciente, alguien que sabe esperar, paciente. Es alguien que no reacciona, alguien que resiste en forma apacible. Esa es la palabra. Lo contrario es alguien arrogante, alguien que se apresura a contestar todo, porque se la sabe toda. Es muy argentino. Se dio cuenta que somos todos directores técnicos, ganamos todo el mundial, somos unos capos. Es alguien que deja aflorar el orgullo, que lo tenemos todos, pero alguien lo deja aflorar mucho más fácil. Y de ahí que el versículo 9 nos va a decir: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No hay que apresurarse. Santiago, en el Nuevo Testamento, le dice a los creyentes, a nosotros, nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Muchas veces cuando somos reprendidos, y esto ahí sale en nuestro corazón, no nos cae bien. No nos cae bien. Y enseguida actuamos. Quizás no evidentemente, pero en nuestro corazón ya hemos actuado. Ya, ¿cómo me va a decir esto este hermano? Pero el hermano lo está amando y quiere que Cristo sea formado en usted. Y muchas veces nos pasa eso. Por eso preferimos la canción de los necios. Como decía y nos recordaba el pastor Miguel Aguirre en el retiro de hombres, que a veces tenemos ese síndrome del bicho bolita. Nos decía él, que nos pregunten ¿cómo estás? Y inmediatamente mintamos con todo bien, gracias a Dios, y nos encerramos como un bicho bolita. Y así evitar la realidad, evitar enojarnos, evitar tener que enfrentar la sabiduría de Dios en los conflictos de la vida, sabiduría que encontramos en su palabra y no en nuestras propias opiniones. Por eso leemos versículo 10, dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Ya lo hemos mencionado, este ejemplo de impaciencia y de insatisfacción, de creer que los tiempos pasados fueron mejores, que esto es un desastre ahora y dentro de 20 años los tiempos pasados, y así, este ciclo, pero no es sabio. Por eso nuestro último encabezado es lo mejor para considerar con sabiduría. Dijimos lo mejor acerca de la vida y de la muerte, que trata Salomón, lo mejor acerca de las opiniones de los demás y las nuestras, y ahora lo mejor para considerar con sabiduría. Y es interesante porque en los 10 versículos que ya vimos, y en el 11 y 12 también, no se menciona a Dios. No se menciona a Dios. Pero sí Salomón lo deja entrever en las preguntas retóricas que mencionamos en el capítulo 6, versículo 12. Dios es el que sabe cuál es el bien del hombre, Dios es el que va a enseñar al hombre. Y en los versículos 11 y 12 Salomón alaba la sabiduría cuando dice ciencia, ¿sí? Versículo 11, buena es la ciencia, con herencia y provechosa para los que ven el sol. Acá Salomón usa la misma palabra que usó en el versículo 10, cuando dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Es la misma palabra, sabiduría. Entonces uno puede leer, buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. La idea acá es saber aplicar. Tengo conocimiento bíblico, tengo experiencia en mi vida como creyente, tengo sentido común, todos tienen sentido común, Dios nos ha facultado con eso. Entonces uno tiene que saber aplicarlo y eso es sabiduría práctica. La persona que hace esto le va a ayudar en tiempos de adversidad, en tiempos de crisis, en tiempos de problema. Le va a ayudar mientras esté viva. Por eso dice ahí versículo 11, para los que ven el sol. Está hablando de los que están vivos, los que ven el sol. Y va a ampliar la idea en versículo 12 cuando dice, porque escudo es la ciencia, escudo es la sabiduría, se puede usar la misma palabra, y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Y acá
Uno se puede detener y dice, pero ¿cómo el dinero? ¿No era que el dinero era algo peligroso? Sí, claro, la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero acá compara la sabiduría con el dinero, debajo del sol. Y fíjese cómo lo hace. Hay un énfasis acá en la palabra escudo, protección. Y el dinero puede, hasta cierto punto, hay que ser honesto en esto, puede ayudar a una persona en determinados momentos de adversidad. Es una realidad. Es una realidad, es un hecho. En tiempo de hambre, recuerda el episodio en Egipto, José en Egipto. José Dios le dio sabiduría para manejar los negocios de Egipto. Juntaron ciertos bienes que eso ayudó no solamente a que sobrevivieran la población de Egipto, sino que vendieran a otros. Y así fue como llegaron sus hermanos. En tiempos de hambre, el dinero puede proteger. En tiempos de desempleo, si alguien tiene un ahorro, puede ayudar, porque es un hecho. El dinero puede proteger de alguna manera a una persona, pero es limitado. Es limitado, pero lo hace y posiblemente ahí radica el peligro de poner la confianza de uno, el corazón de uno en el dinero. Pero nos dice que la sabiduría excede. La sabiduría tiene más ventaja. La sabiduría tiene la cualidad de tener una posición más favorable. ¿De qué forma? Dice ahí, en que da vida a sus poseedores. ¿De qué manera da vida? ¿Qué está hablando de vida eterna? La sabiduría da vida eterna. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Incluso esta vida, valga la redundancia, esta vida vivida sabiamente termina, como leímos al principio, en la muerte. Eclesiastés está pensando en este plano terrenal, debajo del sol, y de hecho equipara esta sabiduría acá con el dinero, en que ambos protegen de alguna manera, pero entonces, ¿por qué es superior? Dice ahí en que da vida. El sentido es que preserva la vida de quien la posee. Una persona que se maneja sabiamente, Dios preserva esa vida. A todos en algún momento de la vida nos va a inundar las preocupaciones, alguna crisis vamos a tener, el sufrimiento, no estamos exentos de sufrimiento, algo nos puede pasar, y se da cuenta que el poder y el dinero no lo va a ayudar, mi hermano, no lo va a ayudar. Usted tiene una posición social muy alta, bueno, cuando llegue la crisis no lo va a ayudar. ¿Qué lo va a ayudar? Tener sabiduría, y tener sabiduría delante de Dios, sabiduría bíblica, eso lo va a ayudar. Eso va a preservar su vida. Va a preservar su vida. La sabiduría práctica. Por lo tanto, es algo que Salomón acá lo está viendo, es una sabiduría que da un vigor diferente a la vida. Alguien que es sabio tiene un vigor diferente delante de la vida. Enfrenta las cosas de la vida de otra manera. Por eso el predicador, como se presenta Salomón en Eclesiastés, está ahora listo para concluir y nos exhorta, versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Mirar es observar, es apreciar, es considerar la obra de Dios, el soberano que hace todo según el designio de su voluntad, como leímos hoy en Efesios, hace todas las cosas que para la mirada humana, que está distorsionada por el pecado, obviamente, considera como cosas torcidas. Muchas veces miramos la obra de Dios y decimos, no, y Dios se equivocó, o lo miramos medio torcido. Salomón nos ha hablado de la muerte, nos ha hablado del luto, nos ha hablado del dolor, y muchas veces esas cosas como humanos las consideramos torcidas, como que no está bien. Eso no está bien. No está bien que fulano haya muerto si era tan joven y tenía tanta vida, y que era tan bueno, ¿viste? Son todos buenos. Una vez que mueren son todos buenos.
pero eso es obra de Dios. Cosas que nosotros consideramos torcidas son obra de Dios. Querer cambiar las obras de Dios, negarlas, rebelarse contra esas, blasfemar el nombre de Dios, eso es el colmo de la arrogancia y eso es realmente torcido delante de Dios. Cuando tenemos esa mirada a largo plazo que Salomón tiene acá, en donde la paciencia nos hace esperar la obra de Dios, aceptamos las cosas que vienen de su mano, las aceptamos, sea lo que sea, sea lo que sea. Por eso esta semana estamos en la lectura cronológica en Job. Si no lo está haciendo, le animo a que lo pueda hacer, empezar con Job. Y Job es un caso, bueno, el que recuerda la historia, el principio ahí del libro de Job es durísimo. Las cosas que le pasan a este hombre. Y capítulo 2, después de que le pasaron un montón de cosas, se le acerca la mujer de Job, en versículo 9, capítulo 2, versículo 9, y le dice su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado qué? Piense en Job, en todo lo que ha perdido, y fíjese lo que él responde: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dios tenía un plan para Job, sí, pero Job tenía una mirada acerca de Dios muy diferente a la que tenía su mujer, a la que tuvieron sus amigos. Job tenía una mirada diferente. Él aceptó las cosas que venían de su mano, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios lo había dotado de sabiduría, de su sabiduría. Y esto nos lleva a ese último consejo del predicador, versículo 14, cuando dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Considera es la misma palabra del versículo 13, mira la obra de Dios. Y es como que acá hace un sándwich. Porque, como dijimos, es el tema del pasaje. El creyente vive en el mundo de Dios, bajo las normas de Dios, y por lo tanto necesita la sabiduría de Dios para saber cómo vivir. Ni usted ni yo, mi hermano, somos soberanos, ni tenemos control ni del tiempo, ni de nuestra vida, ni de nuestras circunstancias. Es un hecho. Y como no podemos controlar eso, nuestra confianza es Dios mismo. Dios mismo es nuestra confianza, quien sostiene, quien preserva, quien protege a sus ovejas a fin de atravesar con sabiduría las cosas buenas o las cosas malas de esta vida. Dios es quien sostiene el futuro de los creyentes. Así lo afirma Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31 de Romanos, un pasaje conocido. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, escuche, el que no escatimó, está hablando de Dios, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es una pregunta retórica. ¿Cómo? Claro que sí. Junto con Cristo nos ha dado todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos
contados como ovejas de matadero, de matadero. Antes, en todas estas cosas, todo lo que ha mencionado Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel. Usted no es vencedor por usted mismo, no hay mérito en nosotros. Es por medio de Cristo que uno puede vencer, no por medio de otra cosa. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Somos vencedores entonces, no a pesar del sufrimiento, sino en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Y esto es así porque ni la muerte, por trágica que sea, ni la vida, por difícil que sea, nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Como esto es una realidad lograda por la obra y por la justicia de Cristo en la cruz, el creyente ahora puede encontrar la bondad de Dios incluso en el día de mayor adversidad. ¿Se da cuenta? Por eso la ausencia del Evangelio en la vida de alguien es sin duda una posición tremendamente terrible, que Pablo mismo describe a los efesios, cómo éramos antes, ajenos a las promesas, sin Dios, sin esperanza, sin reconciliación. Así estábamos. Es por eso que en aquellos que no creen y rechazan el Evangelio, la vida es dura. La vida es dura, es durísima. El trabajo es duro, los problemas se incrementan, la muerte y pensar en la muerte es repugnante. No pueden pensar. Y cuando llega la adversidad es sencillamente insoportable. No se la bancan, desesperan. Algunos toman la triste determinación de quitarse la vida porque es así. Es así, la vida del incrédulo es durísima. ¿Cuánta bondad ha tenido nuestro Dios con ovejas que estábamos en el mismo desenfreno? Tremendo lo que Dios ha hecho. Eso nos recuerda la cena del Señor. Eso nos recuerda. Hagan esto en memoria para no olvidar esto. No olvidar esto. Voy terminando para no... El catecismo de Heidelberg, una de las primeras confesiones de fe reformada, formulaba preguntas para cada domingo. Para cada domingo que se reunían los hermanos, tenían una serie de preguntas que respondían entre todos y eso los llevaba a reflexionar y servía para instrucción a los creyentes. Muy, muy interesante. Pero había una pregunta, la del 28º domingo, la 28, que decía: ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y de la providencia divina? ¿Qué utilidad tiene para nosotros? Y esta era la respuesta que los hermanos tenían que aprender y tenían que considerar, reflexionar: que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fiel, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos puede apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Nada. Esa es la utilidad de la providencia de Dios, del conocimiento de la creación. Y si usted piensa, nuestro Señor Jesucristo se limitó, se despojó, como dice Filipenses, de su divinidad
para ajustarse a esas limitaciones de este mundo en donde todo siempre estuvo bajo el control de su Padre. Y sin embargo Él se limitó y vino a dar su vida, vino a absorber la muerte, esta muerte de la que habla Salomón en Eclesiastés. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Se da cuenta? El justo por los injustos. Esta obra que a nuestros ojos es torcida. Si uno piensa en esto y dice, no, esto está mal, es injusto, esto que le pasó al Señor Jesús. Pedro lo veía así, no, Señor, que no te acontezca esto. Claro, porque tenemos distorsionada la mirada. Pero esa obra era la obra de Dios, necesaria de parte de Dios para dar vida a pecadores que estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, sin su sabiduría divina para atravesar las cosas de este mundo. No teníamos nada de eso. ¿En qué nos apoyábamos? En nuestra opinión. En nuestra opinión, no en su consejo, no en su palabra. No esperábamos su obrar. Pero ahora sí, el creyente puede vivir en el mundo de Dios, bajo las normas de Dios, y pedirle a nuestro Dios su sabiduría para saber cómo vivir. Saber cómo vivir. Mi hermano, no... A veces es duro, ¿no? Pero no se acerque tanto a la alegría y a la risa de este mundo. Es peligroso. Acérquese más bien a esos lugares donde lo lleve a reflexionar acerca de lo que a Dios le importa. Y uno de los primeros lugares en los que uno tiene que acercarse es su palabra. No deje de leer su palabra, de orar a nuestro Dios, de tener comunión con los hermanos y ponerse a pensar en esto. Mi hermano, ¿cómo te estás preparando para el encuentro con nuestro Señor? Es pronto, pues no sabes cuándo. Y cuando un hermano se le acerque y le pregunte, ¿cómo anda, hermano?, no le responda, bien, gracias a Dios, todo bien, y siga con su vida. Que sea un momento, esa pregunta, que tanto el que la hace como el que la responde sea una pregunta reflexiva que nos llegue a decir, no estoy bien, o sí estoy bien y por estas causas estoy bien. Importante, por estas causas. Así que vamos a terminar orando y luego vamos a pasar al tiempo de la cena del Señor. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por este libro de Eclesiastés, libro de sabiduría que nos has dejado en tu palabra para reflexionar, para pensar delante de ti acerca de las cosas que están debajo del sol. Pero Padre, qué tremendo es pensar también de que tanto lo que está sobre o debajo del sol está controlado por tu divino poder. Señor, gracias porque en esta travesía, en esta temporalidad, Señor, tú nos sostienes, tú sostienes a tu iglesia. Y gracias porque todo eso lo haces por causa de esto que vamos a celebrar ahora, la obra de Cristo, Señor. Trae a nuestro corazón y a nuestra mente siempre tu evangelio, Señor, no solamente los domingos, no solamente cuando celebramos la cena. Padre, necesitamos recordar el evangelio todos los días y a cada instante, porque, Señor, en ello está nuestra esperanza, en ello está nuestra firmeza, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos hace reflexionar acerca de la importancia de la muerte y cómo nos preparamos para ella. Nos hace recordar la importancia de que es tu opinión la que vale más que la opinión de este mundo. Señor, gracias por tu sabiduría en tu palabra, y necesitamos el auxilio permanente de tu Espíritu Santo para saber aplicarla a nuestra vida, y eso te rogamos, Señor, que nos ayudes hoy y toda esta semana y todos los días de nuestra vida, Señor, a recordar estas cosas y a que tú nos guíes para aplicarla a nuestra vida. Señor, acompáñanos el resto de lo que queda de esta reunión, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.